es lo que vamos a ver ahorita. Pero vamos a pedir al Señor que bendiga esta sesión. Señor, estamos aquí en tu presencia y te pedimos ayúdanos con eso, danos sabiduría. Cada uno de los siervos que estamos aquí estamos enfrentando diferentes situaciones, diferentes problemas. Y por favor, Señor, necesitamos más que nada tu bendición y sabiduría en nuestras vidas. Y te pido, Señor, todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Ok, hermanos, abran sus Biblias y vayan a Lucas 16. Es curioso que me asignaron a mí esta sesión. Yo le estaba diciendo al pastor Collins y al hermano Isaí, dije, no, esto ya lo hacen a propósito, ¿verdad? Así como está diciendo ahorita el pastor Salazar. Después de que nosotros en COVID tuvimos que casi renacer la iglesia por finanzas y pasamos por achaques y un montón de cosas, me piden que yo enseñe de finanzas. Esa es la ironía. Pero bueno, y curiosamente a mí siempre me ha gustado el tema de finanzas, de administración y todo eso, pero aún siempre hay algo que uno aprende y vamos a hablar un poco sobre cómo administrar, pero más bien cómo ser buenos mayordomos de lo que Dios nos ha dado y ciertas prácticas que en las iglesias debemos de tener. Y mientras que, por ejemplo, nuestra iglesia ha pasado por varias cosas, yo le pudiera mostrar, tenemos récords de cómo se gasta el dinero, cómo entra el dinero. Y ahora vamos a hablar de eso, porque muchas veces las iglesias sufren o miembros de las iglesias no dan cuando hay un descontrol o una desorganización completa fiscal dentro de la iglesia o que no pueda existir a contabilidad. Entonces, pero noten lo que dice la Biblia en Lucas 16. Gracias. Lucas 16, comenzando en el versículo 10. Lucas 16, versículo 10. Dice la Biblia, el que es fiel en lo muy poco, también lo será, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Leyendo este versículo en la perspectiva de finanzas, Jesucristo, no yo, nos está diciendo, si no somos capaces de ser fiel en cosas tan sencillas y tan simples y tan chicas como las finanzas, vas a ser peor quizás en lo que son las cosas ya más importantes como el alma del hombre, la forma espiritual del hombre. Esas son las cosas difíciles del ministerio, porque como hombres de Dios, como varones de Dios, Dios nos ha llamado a administrar, a tener que cuidar, a tener que ver. Y yo entiendo que cada quien aquí está bajo diferentes presupuestos, está viendo diferentes cargas fiscales, está tratando de administrar. Entonces, lo voy a hablar, todo lo que vamos a hablar de finanzas ahorita, de la perspectiva de una iglesia pequeña, no de la perspectiva de la iglesia bautista de Lancaster. Muy bien. Si me dijeran que explicara todo lo que hacen aquí, yo pienso que mejor me iba a desanimar, ¿verdad? Porque ya el sistema de aquí es totalmente distinto, porque hay una administración de un colegio, hay una administración de la escuela, de la iglesia. Cada departamento, por ejemplo, aquí en la iglesia tiene sus propios presupuestos que son aprobados, tienen su sistema que es totalmente único a una iglesia de este tamaño. Sí. Entonces yo voy a hablar no de la perspectiva de todo lo que nos enseñaron aquí de la administración, de cómo se funciona aquí. Voy a hablar más bien, estás iniciando una iglesia, estás dentro del rango de 100 a 400 personas y cómo se maneja ahí en el aspecto, en la lucha muy bien en la que estamos. Pero tenemos que comprender que conforme a Jesucristo, entonces, si no vamos a poner atención a las cosas pequeñas como de finanzas, en las cosas injustas, en las cosas pequeñas, pues entonces, ¿cómo la vamos a hacer con lo más complejo que son las almas de los hombres? Finanzas, hermanos, es simplemente un reflejo de lo que ya está en el corazón. Jesús dijo que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Cómo nosotros vemos las finanzas, cómo las administramos, etcétera, es un asunto muy importante. Entonces, déjenles doy varias sugerencias de cómo ser buenos mayordomos en cuanto a las finanzas de la iglesia. Número 1,
el dinero es un asunto espiritual y lo tenemos que ver de esta forma. Ahora, siempre, ¿verdad? Es como una burla, ¿verdad? O quizás nos reímos, ¿verdad? Siempre estamos en la quiebra, ¿verdad? Especialmente los que estamos en este rango del que acabamos de hablar, porque siempre hay necesidades. O sea, yo pienso que no hay nadie aquí, si yo dijera, hermanos, a ver, ¿cuántos pudieran usar más dinero? Que hubiera alguien que, no, fíjate ya, o sea, estamos... Eso es lo que comprueba que Moisés no era bautista. Amén. Trajeron todas las ofrendas, él dijo, ok, ya ahora sí, sabes que ya hay suficiente, ¿verdad? Yo siempre me he puesto a pensar, ¿qué se sentirá el poder decir ya, ¿verdad? Ya llegamos al tope, ¿verdad? Ya no cabe en el banco, ¿verdad? Ya regresen. Pero si es un asunto espiritual, Proverbios, recuerden 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Y en dónde está el tesoro? Pues el corazón está donde está el tesoro. El cuidado del corazón va a ser el cuidado también del tesoro, de las finanzas. Entonces, el dinero es un asunto espiritual que, hermanos, que si personalmente tiene desorden, personalmente, también eso se va a transmitir en cómo administra la iglesia. Es bien difícil que sea un buen administrador de la iglesia si usted mismo personalmente está en deudas o tiene un descontrol con sus tarjetas de crédito. Entonces, mucho de eso yo tuve que aprender en un proceso riguroso. Gracias a Dios, ahorita mi esposa y yo, mi familia, y ahora sí no tenemos nada de deuda. Pero fue un proceso. Cuando yo y mi esposa cuando yo y mi familia iniciamos la iglesia bautista de Hermosillo, adquirimos casi, yo pienso, con todos los intereses, alrededor de unos $70,000, yo pienso, ya para cuando terminamos de pagarlo todo. Y fue por situaciones pequeñas. Sucedió así. 2 iglesias nos habían prometido dinero. Y yo por fe fui y lo gasté. Una iglesia me prometió $5,000, otra iglesia me prometió otros $7,000. Le dije a mi esposa, pues eso está increíble, pues tenemos $12,000, vamos a iniciar la iglesia, pues hay que ponerlo en la tarjeta. Y no entró. Ni una de las 2 iglesias cumplieron. Algo pasó en las 2 iglesias. No pudieron cumplir. Yo soy $12,000 en deuda, más lo que yo puse por fe, $15,000. Entonces dije, ok, pues vamos a administrar, vamos a manejar esto. Luego de repente, mi esposa se enferma. Estamos hablando 2 meses después de habernos endeudado con eso. Ahora la tuve que mandar a Sahuarita, Arizona, y ahí estaba viviendo. Y estamos literalmente manteniendo 2 hogares, porque el nacimiento de mi hijo Benjamín estaba adquiriendo gastos en donde ella tenía que estar supervisada en Tucson. Acabábamos de iniciar la iglesia. El pastor Chapo me había dicho, Luis, deberías de considerar iniciar la iglesia después que nazca tu bebé. Como buen fundamentalista no hice caso. Yo quería ir y ganar el mundo para Cristo. Nada me iba a detener. Dije yo, no, gloria a Dios. Y en ese momento ahora sí estaba pensando, ¿sabes qué? Si le hubiera hecho caso al pastor, no estuviera en este problema en el que estoy. Entonces, uno aprende ahí donde quizás lo destructivo y lo que Dios quería enseñar, porque en lugar de aprender a orar más, aprendí a cómo expandir el crédito más. ¿Sí lo captaron? Uy, eso te mete en problemas. Cuando menos lo esperas, ya tienes una bola de nieve así grandota que te está persiguiendo, te está comiendo vivo, y encima de eso, ahora tengo que administrar los bienes de la iglesia. Cuando menos lo esperas, estás no sabes cuál es cuál. Literalmente ya no sabes qué tanto es de la iglesia, qué tanto es del ministerio, porque ya todo es como un monstruo que te está aplastando. Sales unos segundos para respirar y te vuelve a empujar hacia abajo y a ver cómo le haces. Y así se siente uno. Entonces, tarde o temprano, y gracias a Dios por mi esposa, ella fue la que me dijo, Luis, tienes que ver, porque hasta que no veas los números no te vas a dar cuenta. Y yo no quería ver, porque eso es lo divertido de gastar dinero, pues mientras que no veas la deuda, pues te sientes bien. Amén. Y eso es lo maravilloso de gastar en plástico, pues. No lo estás viendo que está saliendo de la bolsa, así que todo bien. Pero hubo un día que yo le invité a salir a una cita y me dijo, no voy a ir. Y yo, ¿pero por qué? Me dijo, no tenemos nada. Estamos viviendo bajo dinero prestado. Dice, tienes que ver, porque hasta que no veas
Y hasta que no veas la verdad en nuestra condición en la que estamos, yo no te voy a aceptar ninguna cita, nada, no me compres nada hasta que no veas. Entonces dije, pues bueno, pues que ya me senté y vi. Y cuando ves, y si tienes una esposa como la mía, no solo me enseñó, pero me tenían los cálculos de aquí hasta que mis hijos se casaran. Wow. En diferentes planes de que, mira, si pagamos tanto, yo estaba viendo y dije yo, ¿cómo llegamos aquí? Y es muy sencillo. Si eres un mal administrador, si no sabes cuidar bien de las cosas pequeñas, de las cosas injustas pequeñas como el dinero, ¿cómo vas a poder ser fiel con las almas de las gentes? Y caí en convicción. Y dije, ok, y literalmente declaramos guerra contra lo que es todo, es la deuda. Ay, perdón, se me está yendo la voz. Cierre la puerta, pastor. Entonces, comenzamos a hacer todos los ajustes posibles. Dije, esto es bien penoso. Dije yo, si gente supiera lo que debemos, nos iba a causar vergüenza. Y yo determiné, ¿sabes que no queremos vivir en vergüenza? Pero tenemos que arreglar esto. Entonces comenzamos, hermanos, a hacer pagos increíbles. Estábamos viviendo. Yo le dije a mi esposa, hazme lo que necesitamos así para sobrevivir, así nomás para vivir. Comenzamos con frijol, arroz y la canasta básica y ahí nos quedamos. Comenzamos a ir a comprar en abarrotes nomás, ya paramos de ir a las tiendas grandes. Los abarrotes regularmente son más caros ahí en Hermosillo que ir a una tienda más grande, pero el beneficio de un abarrotes es que te limita un cuartito menos grandes que esto. Quiere decir que vas a gastar menos. Habíamos leído un montón de Dave Ramsey y nos metimos totalmente en un mundo económico de ver cómo vamos a administrar el dinero, y literalmente comenzamos a vivir con lo que sería el equivalente así de $600 en el mes para toda la familia. Y comenzamos así. Yo caminaba a la iglesia para no gastar gasolina del carro. Hicimos todo lo que teníamos que hacer para poder deshacernos de la deuda y regresar otra vez a ser fiel en las cosas más complejas, que es las almas de las personas. Amén. ¿Ok? Entonces, este asunto del dinero, hermanos, es un asunto muy espiritual, porque si no aprendemos a orar, vamos a comenzar a vivir bajo una fantasía que no es real. Y cuando te metes a esta fantasía que no es real, no solo vas a meter en problemas a tu familia, vas a meter en problemas a la iglesia. Y si metes en problemas a la iglesia, quien se va a lucir mal es nuestro Señor. Y es por eso que eso es bien importante, porque si no cuidamos bien de las finanzas, quien va a terminar viéndose mal es el Señor. No sé cuánta gente me ha dicho, no, que pastor tal y tal robó y qué tal. ¿Y sabes quién se ve mal? Nuestro Señor. Por eso tenemos que ser muy diligentes en esta área de cómo cuidamos los bienes personales, los de la iglesia, porque si no nos vamos a meter en problemas. Entonces, déjales hoy número 2, ideas para tener un mejor presupuesto. En teoría, 43% de lo que ingresa una iglesia se va a salarios. Cualquier libro de finanzas en cualquier iglesia, lo que sea, cualquier número, regularmente un 43% se va a salarios, 20% se va a los gastos de servicios, 16% al alcanzamiento, 9% a los programas, etc. Y ahí se va disminuyendo. Entonces, sí es necesario que comience a pensar cuál va a ser su salario, cómo se va a pagar. Si estás en una situación de una iglesia pequeña, mucho de lo que es el salario suyo, de cómo se va a decidir, usted lo va a decidir, porque no es como que tiene un comité fuerte ahí que le va a hacer guerra o lo que sea. Si va a tomar una iglesia ya con una constitución, etcétera, yo le sugiriera lo que a mí me han sugerido aquí cuando me estaba graduando del instituto: cualquier lugar que vas, pide la renuncia de la constitución para que ustedes puedan hacer una nueva, para que no se encuentren en la Tercera Guerra Mundial tratando de ver, ¿verdad?, cómo opera la iglesia, etcétera. Es casi mejor comenzar una que andar en una guerra eterna en poderes y cómo se toman decisiones. Entonces, es muy importante, ¿verdad?, para tener un presupuesto para que no se endeude. Si es que se va a endeudar como iglesia, es muy importante esto, que es algo que ya aprendí después de lo que les acabo de contar.
nunca se endeude como iglesia a menos que tenga una estrategia de cuándo se va a pagar esa deuda y cómo se va a pagar esa deuda. Y hablando para iglesias que sí tienen un presupuesto fluido que están administrando. Fluido estamos hablando de que sobre dinero. Amén. Sobra de dinero es cuando sobra. Para muchos es que sobra. ¿Qué significa eso, verdad? Y cuando sobra dinero y que usted va a guardar dinero y va a ahorrar dinero y supongamos que quiere comprar un terreno o quiere adquirir una deuda, tiene que tener un plan cómo se va a pagar y en cuánto tiempo se va a pagar. Nunca se mete en una deuda sin tener ese plan o un presupuesto así. Pero entonces, lo que en realidad va a guiar un presupuesto de la iglesia, y aquí es donde me voy a meter quizás en controversia, yo creo fielmente que lo que guía el presupuesto es la visión del pastor. Y lo digo eso porque, especialmente en México, yo he tenido que estar en muchas iglesias, hermanos, donde se están agarrando. Estamos hablando, me han pedido que fuera a referir en muchas de estas ocasiones donde se están agarrando, porque el concepto para muchos de una iglesia es que el pastor no es el que guía la iglesia. El pastor nomás es el que predica. Quien administra la iglesia es un comité de diáconos o de ancianos o como tengan la jerarquía en la iglesia. Entonces yo vengo y aquí fui salvo en la iglesia bautista de Lancaster. Todo mi molde ministerial de cómo se maneja todo es como aquí. Entonces siempre hemos tenido un pastor. El pastor tiene sus autoridades para guiar la iglesia y la visión de la iglesia. Tiene a sus diáconos quienes les reporta y les dice cómo van los asuntos, pero finalmente el pastor, seguimos la fe del pastor. Amén. Entonces, y pues yendo a México, no hombre, he estado en situaciones muy difíciles, pero yo pienso que la visión del pastor es la que comienza a poner el presupuesto para la iglesia. ¿Qué es y cómo se anunció lo que el pastor quisiera hacer en la iglesia? ¿Qué es lo que se quiere lograr? En este caso no van a tener muchos quizás un staff muy grande del cual cada quien va a hacer un presupuesto por cada ministerio. Usted va a tener que saber qué es lo que quiere hacer con todo el ministerio como un cuerpo en su entidad. Entonces, uno necesita que tener un conocimiento básico de lo que se va a gastar, especialmente, hermanos, qué es lo que se gastó el año pasado. Es muy difícil que hagas un presupuesto si no tienes una idea de qué es lo que se gastó y qué es lo que entró. Yo he ido a iglesias y no conozco individuos. Si yo les pregunto cuánto es lo que la iglesia dio el año pasado, hay pastores que no tienen una menor idea. Y si yo les pregunto cuánto es lo que la iglesia gastó, tampoco tienen una idea. Y si no tienes una idea de lo que entró y de lo que la iglesia gastó, pues literalmente se te va a hacer muy imposible hacer un presupuesto. Necesitas tener una base de cómo comenzar y necesitas hacerte esta pregunta. El año pasado, ¿cuánto entró? ¿Cuánto se gastó? Ver y ahora sí poder proyectar más o menos, porque todos sabemos que hay urgencias y hay cosas de cambios y hay COVID y quién sabe qué es lo que nos espera, que son las sorpresas que uno no sabe. Pero para hacer un presupuesto básico necesitas saber estas dos cosas. Entonces, pero principalmente necesitas la visión y necesitas el conocimiento. Número 3, déjales hoy porque aunque no lo crean es la una, me queda media hora. Ideas para ser buen mayordomo de finanzas. Les voy a dar aquí unas sugerencias y prácticas muy importantes. Primero, ten por lo menos 3 personas que siempre cuenten el dinero y que se roten. Hermanos, si puede tener hasta más, pues tenga más. Ya depende cuántas canastas se están pasando. Hay diferentes teorías de que si hay ciertas canastas, hay ciertas personas, contando. Yo tuve que entrenar a nuestros contadores, a los sugieres, y no todos los sugieres califican. Si es alguien nuevo, ellos no cuentan el dinero. Tienen que ser ya hermanos fieles, amén, que sean de integridad. Pero también se les tiene que enseñar la ética de contar dinero. Eso es algo muy básico. Nunca se cuenta debajo de una mesa, siempre está encima. Nosotros ya tenemos hermanos que simplemente su trabajo entran y ven. No cuentan, ellos nomás están observando. Otros están contando. Es algo muy básico y entre más crece la iglesia es más necesario. Porque sin que se den cuenta se están perdiendo miles de dólares. Sin que se den cuenta. Entonces, y especialmente entre más gente es,
más delicado es. Uno pensaría que entre más son contando, menos se robaría. No, es cuando es más fácil. Y es por eso que si ustedes tienen un grupo muy grande de se va a contar, yo pusiera cámaras, pusiera todo. Porque usted tiene que cuidar de los bienes de la iglesia. Así es. Para eso Dios los puso como pastores, para que estén en esto. No hace que alguien sea tentado en la carne de robar o lo que sea y usted no tenga ni una menor idea. Yo trabajé en una iglesia donde, bueno, por el cariño que me tenían a mí, me habían dado una tarjeta que tenía como un límite de $30,000 que yo pudiera gastar. Y era una iglesia muy próspera en el norte de California. Había todo lo que es el Silicon Valley, allá pues fluye el dinero. Nunca había visto cheques de $65,000, nomás así de diezmo. Amén. ¿Cuántos quisieran un cheque así ahorita, verdad? Pero pues yo todavía recuerdo cuando yo me iba de misionero y me senté con el pastor, le dije, pastor, mira, yo que ustedes no le diera esto a otra persona, porque está muy raro que no exista una contabilidad así. O sea, me dieron pleno libertad a mí, pero estaba pensando, bueno, si yo fuera pastor no diera esa tanta libertad a alguien más. Yo nomás pensando como pastor y habían ya cosas que habían luces rojas. Yo hablé con el pastor de eso. Se me hace muy raro que cuando nosotros llenamos las hojas de contabilidad, la forma que el administrador, el tesorero de la iglesia actuaba, se me hacía muy raro. Yo ya había llamado la alarma al pastor. 5 años después sale a luz que el tesorero estaba robando dinero y robó una cantidad muy grande. Cuando lo confrontaron, fue y se pegó un balazo en el carro suyo, ahí literalmente enfrente de su oficina, ahí en la iglesia. Entonces, por eso tienen que tener un buen corazón hacia el dinero, porque van a tener que enfrentar esto, no importa la estigma de la gente. Porque aquí les va, muchos pastores dicen, no, yo no quiero saber quién da nada. No, debes de saber. Amén. Debe de saber. Amén. Usted tiene que saber quién diezma, quién no. Y le voy a decir por qué. Porque regresamos a Lucas 16. Yo no quiero poner a alguien en autoridad de la iglesia que es un ladrón, que no diezme. Pues necesito saber si diezma. Necesito saber si es fiel. Entonces, yo sé y he estado en muchas juntas donde un pastor dice, no, pues yo no sé ni quién da. Y digo, man, y están poniendo gente en el diaconado que a lo mejor son ladrones. Sí, Señor. Y a ladrones se les está encomendando el cuidado de la iglesia, por decirlo así. Entonces, no debemos de tener mucho cuidado con eso. Uno tiene que saber quién está diezmando, quién no, quién entra. Y obsesivamente a mí me están entregando siempre el récord de cómo está entrando, quién no, semanalmente se me está comunicando eso. Entonces, debe de existir, bueno, segundo, déjales aconsejo eso, debe de existir un fiel registro de entradas y salidas. Siempre, la hoja que los que cuentan el dinero firman, eso se tiene que archivar y registrar. ¿Cuánto está entrando? ¿De qué forma está entrando? La oficina, ¿verdad? Por decirlo así, secretaria de finanzas, oficina de tesorería, como usted le quiera llamar, tiene que tener un récord fiel de cuánto está entrando y cuánto se está gastando. Ahorita me voy a meter otro dilema, pero déjales, nomás para que esto quede claro, tiene que ver. Ya se está registrando en nuestra iglesia, ya digitalmente vamos a comenzar a siempre registrar las hojas firmadas, para que si un día alguien pregunta, oye, yo di el domingo tal y tal una cantidad, podemos ver, no diste nada, y ahí está registrado cuánto entró. Pero bueno, entonces tercero, tenga protocolos del uso del dinero. Ahora, aquí es donde me voy a meter, porque muchas cosas han pasado en la historia, fraudes, pastores que han robado, eso ha existido. Pero la organización de la iglesia es iglesia. En otras palabras, muchos piensan, y para nomás hablar, usted debe de tener bien definido cuál es la función de un tesorero. Y la razón que les digo eso es porque en México, ya no sé en qué región vive usted, muchos piensan que el tesorero es el que controla al pastor. Entonces yo he estado en iglesias, literalmente, estaba en una iglesia donde estaba tratando de calmar al tesorero y estaba acusando al pastor. Le dijo, tú invitaste a alguien sin pedirme permiso. Así le dijo.
Y yo estoy viendo esto, estoy como que, y el invitado fui yo. Entonces yo estaba literalmente ahí y le dije al hermano, le dije, bueno, pero ¿por qué te tiene que pedir permiso a ti? Porque yo soy el tesorero. Y casi le digo, ¿qué importa quién es el tesorero? O sea, ¿tú quién eres? Yo le tuve que decir, hermano, tu oficio no existe en la Biblia. Así. Tú no tienes ningún oficio bíblico. Él es el pastor, existe pastor y diáconos. Así. Bíblicamente son los dos oficios que como bautistas nosotros tenemos como oficios bíblicos. Lo tuve que poner en su lugar, hermano, cálmese. Ahora, pero en muchas iglesias el tesorero literalmente es visto como la persona quien tiene autoridad para decirle sí o no al pastor. El tesorero, hermanos, es el que nomás tiene el récord del dinero. Tiene que existir alguien externo que pueda sacar los papeles y decir, mira, eso es lo que es. Ya sea culpa del pastor o lo que sea, pero él nomás está registrando entrada y salida. Y tiene que ser alguien externo que lo haga. Por si acaso hay cuestiones, es alguien externo que lo está haciendo. Pero usted tiene que tener bien definido si va a comenzar una iglesia, si ya tiene una iglesia pequeña. No mezcla estas cosas. El tesorero no está ahí para proteger al pastor, o proteger, mejor dicho, proteger la iglesia del pastor. Es como el sentimiento como que él existe para que no dañe la iglesia. No, espérate, o sea, no debemos estar en esa sospecha. Existe para que las cosas estén claras, pero no existe el tesorero para decirle al pastor qué hacer con el dinero. Él nomás registra el dinero. No sé si me explico. Entonces, tarde o temprano alguien va a escuchar yo sé, ya me ha tocado, pero bueno, yo nomás les digo porque eso es bien importante, que usted debe de saber cuál es la función de un tesorero, cuáles son las responsabilidades del tesorero, y quién va a ser en la iglesia. Entonces, en nuestra iglesia, como yo comencé la iglesia Bautista Hermosillo, desde que inició, yo he sido muy claro sobre cómo se manejan las cosas de finanzas. ¿Por qué? No quiero crear un monstruo. Ahora, yo les he dicho a gente en la iglesia, ¿quieres saber cómo se gasta? ¿Eres miembro de la iglesia? Bien puedes. Ve a la oficina, hay una hermana, ahí tiene todo. Le puede mostrar hasta el último centavo qué es lo que ha sucedido. Y nunca han pedido. Pero yo he ido a iglesias donde a mí no me pregunta nada, está el pastor, y eso infunde desconfianza. Entonces no se trata de que alguien desafíe su autoridad, nomás se tiene que saber que gente quiere saber que hay un registro, que todo está bien. Pero cuando gente se pone a la defensiva, si un pastor se pone a la defensiva en cuanto a finanzas, eso crea más desconfianza. Entonces yo le he dicho a la iglesia, mira, yo voy a decidir por la visión puesta en mi corazón qué vamos a hacer. A lo mejor ellos no estén de acuerdo, pero ellos van a saber en qué se fue. Sería peor que no estén de desacuerdo que se gastó el dinero y yo no sepa en dónde se fue el dinero. Entonces, por esto, hermanos, es bien importante cómo se va a manejar las finanzas, cómo lo va a manejar, cómo se va a manejar el comité. Entonces, como le digo, yo simplemente crecí aquí, o sea, el pastor va con sus diáconos, les dice, miren hermanos, queremos hacer esto, vamos a orar. ¿Verdad que está todo bien? Bien, ok, perfecto. ¿Y saben qué beneficia esto? Que el pastor puede decir, hermanos, estamos orando de un proyecto, y puede asignar quizás a un diácono. Si quieren detalles, pueden hablar con diácono tal y tal, o lo que sea. Y para eso los diáconos, están sirviendo, pero no están controlando al pastor tampoco. Simplemente facilita el poder proveer confianza de que todas las cosas se están haciendo de una forma que honren al Señor. Entonces, deben de conocer bien este funcionamiento. Segundo, tengan protocolos sobre quién tiene autoridad de usar el dinero. Tarde o temprano va creciendo esto al punto de que van a necesitar protocolos sobre quién va a usar, quién tiene acceso y de qué forma y después de cuánto dinero. Por ejemplo, en el caso aquí de la iglesia, ya una vez que se aprueba el presupuesto, por decirlo así, ciertas personas del ministerio van a tener autoridad de gastar dentro de su presupuesto. Después que se hace los gastos, se entregan recibos, se firma, hay todo un proceso dentro del presupuesto que se ha dicho, está bien que gastes esto. Regularmente todos tienen que firmar aquí lo que se llama un PO, es una hoja, en México se llaman hojas de remisión.
simplemente es una hoja decir, yo necesito tanto dinero, ¿verdad? Y para tal ministerio. Ahora sí, el que está guardando el dinero, por decirlo así, o el tesorero, el que tiene autoridad de poder dispensar dinero, porque llega el punto donde el pastor no puede estar en cada transacción, por eso se pone a alguien. Entonces ya llega, el tesorero lo examina, el tesorero ve esto, conforme al presupuesto, no, pues ya se te autorizó este presupuesto, entonces está bien, se da el cheque o se da el efectivo, lo que sea, y ya queda. Cuando se dispersa el dinero, tiene que haber otra firma que usted recibió el dinero. En mi iglesia, sea un ujiero, sea lo que sea, si yo voy a dar dinero de la iglesia para que vayan y compren lo que sea, se registra el dinero. Se entrega una hoja, se pone para que fue el dinero, yo lo firmo, él lo firma y se da el dinero y el efectivo. Si un día yo voy con ese hermano y digo, oye hermano, no me dio la feria. No, pues no me diste dinero, pues aquí está firmado, sí te di dinero. ¿O qué tal? No me diste, por decir, no me diste $100, me diste 50. No te dicen, te dicen, pues aquí está firmado lo que recibió. Nunca se metan en situaciones donde están tratando de recordar todo, se van a meter en problemas. Es mejor que esté todo firmado, todo en orden. Estas hojas, ¿verdad? Muchas veces pueden ser fastidiosas, pero es la única forma que te vas a proteger de un día meterte en una situación donde tú dices algo y alguien te dice lo contrario. Lo que va a aclarar eso va a ser esa hojita. Yo te di, aquí dice que yo te di, ¿verdad? $500, 5,000 pesos, lo que sea. Aquí te lo di. Y te lo entregué, aquí dice, ¿verdad? El 17 de enero. Y era para comprar esto. ¿En dónde está el dinero? ¿Qué hiciste con ese dinero? ¿Dónde está? Y yo sé que suena muy sencillo, pero si no tienen esos protocolos ya desde ahorita, se te va a ir dinero y nunca vas a saber si te están entregando el cambio, si lo gastaron bien o no, y usted tiene que administrar en este aspecto. Por eso estoy hablando, si tiene una iglesia pequeña, porque si tiene una iglesia ya más grande, va a tener un tesorero que va a estar haciendo lo que yo estoy mencionando. Pero si está comenzando una iglesia y todavía su iglesia está en un rango donde el pastor casi tiene como 3 diferentes sombreros que está usando, porque así es el principio. Yo creo que cuando iba comenzando una iglesia, un hermano preguntó, ¿y el tesorero? ¿Lo estás viendo? Pues así es, o sea, como, para comenzar una iglesia, no es como que comienzas una iglesia ya con diáconos y tesorero. Pues teníamos que guiarlos a Cristo primero. Amén. Y a un marihuano que acaba de ser salvo no le va a dar los bienes de la iglesia. Entonces, todo eso es un proceso que muchas veces personas no saben que cuando va a comenzar una iglesia no nomás es de un día para otro. Sí, entonces, pues les voy a decir sinceramente, prefiero hacerlo así que tomar una iglesia donde el tesorero es el patrón. Y ahora, ¿verdad? Y ahora tengo que ir a pedir permiso a diáconos antes de hacer cualquier cosa que Dios pone en mi corazón. No, mejor prefiero comenzar de cero. Y luego yo desarrollar los futuros tesoreros o lo que sea de la iglesia. Amén. Entonces, ten protocolos sobre esto. Bueno, siguiente. Usa hojas de remisión para dar dinero, que es lo que acabo de mencionar ahorita. Gasten, cómpranlos y que sean de 3 copias. Nosotros usamos de 3 copias. Una que se queda nomás guardada, una que se va con la persona a quien se le da el dinero y la otra se va conmigo. Entonces hay 3 copias de cualquier remisión que se da. Entonces para poder ayudar en esta área de dispensar dinero. Cuarto, repase mensualmente la entrada y salida del dinero. Es muy triste cuando uno va iniciando, porque pues no entra. Amén. Entonces está uno, bueno, pues ni modo. Estamos en números rojos siempre, ¿verdad? O algo así. Pero tienes que saber cómo va entrando la entrada del dinero de la iglesia. Por ejemplo, en lo difícil, en mi caso, como yo soy misionero, yo tengo apoyo, entonces hay dinero que entra por medio de mi apoyo. Entonces lo que yo siempre he hecho es, he dividido lo que yo sé que yo estoy poniendo con mi apoyo, que lo que es real, las finanzas de la iglesia. No importa dónde estemos, aunque puede ser el lugar más pobre del mundo, el diezmo es el diezmo. Amén. Ofrendar al Señor es ofrendar al Señor. Dar a misiones es, no importa cómo sea, no importa si un hermano trae una caja de plátanos y ese es su diezmo. Tienen que diezmar, la gente tiene que diezmar. Eso es lo espiritual de la vida cristiana. Entonces, no puedo ver las finanzas por el medio de lo que no es real o
por decirlo así, si uno de ustedes, Dios pone en su corazón darme $1,000 para la iglesia, yo no lo puedo meter eso en la iglesia como si fuera una ofrenda de la iglesia. Porque los números finales al fin del año va a aparentar como que la iglesia tiene una salud fiscal que no tiene. Eso lo tengo que manejar aparte de cómo va a ser insertado a las finanzas. Yo necesito saber cómo está la condición de la gente de la iglesia, si están creciendo en finanzas o no. Por ejemplo, el año pasado, 2020, la iglesia dio $1.5 million de pesos. ¿Qué la iglesia dio? Eso no es contando lo que yo di como misionero. Es increíble eso, porque el año antepasado, en el 2020, pues se fue todo, por decirlo así, al infierno se fue todo por COVID, amén. Entonces yo estaba muy preocupado cómo íbamos a estar con finanzas, pero cada año yo predico una serie sobre el dar dinero, sobre el diezmar. Hubo un mensaje que prediqué, no sean ladrones, y prediqué sobre el diezmo. Y no tengo miedo tratar con el tema del dinero. ¿Por qué? Porque el dinero y el corazón están ligados. Así es. Gente de la iglesia nunca va a dar sus vidas por la obra si no están dispuestos a dar sus diezmos, ¿verdad? Y todos tenemos gente en la iglesia que dice, yo fuera hasta China si Dios quisiera, y no diezman. No van a ir a China, amén. Entonces, porque tienen que dar su corazón. Entonces, siempre estoy predicando sobre eso y sí estoy monitoreando qué tanto va creciendo la iglesia en sus finanzas. Entonces, el hecho que dieron $1,400,000 y algo $1,000, dije, eso está tremendo, porque eso creció del año pasado, que ellos están dando. No tengo gente millonaria en la iglesia, hermanos, no tengo gente, ama al Señor y está trabajando al Señor. Antes de salir el domingo, ahorita, como estamos en un edificio nuevo, porque perdimos todo por COVID, estamos todavía en construcción. Está el auditorio y luego está el Hades enseguida. Y el Hades es donde van a estar los niños un día. Es un desastre, hermano. Parece que mueren gente ahí adentro. Es literalmente, son congeladores de una pescadería. Entonces uno entra y parece que has encontrado a alguien colgado ahí, todo embolsado y se ve bien feo. Pero estamos arreglando eso. Un hermano de la iglesia fue bendecido, le dieron unos bonos que él no estaba esperando. Me dice, pastor, cuando regrese, le voy a dar un dinero para poder terminar muchas de estas paredes. Oh, gloria a Dios. Es un hermano. No está diciendo, fíjate, llámale a las iglesias allá en los Estados Unidos para que manden dinero. No, él está poniendo. Que eso es bien importante, porque yo le estaba enseñando a la iglesia, no, esta iglesia tiene que aprender a sacrificar, a dar, tiene que aprender a diezmar. Si llego a morir, no quiero que la obra se muera, tiene que continuar. Entonces, muchas de estas cosas se tiene que estar enseñando, y es un proceso sumamente largo para estar enseñando estas cosas, pero sí tiene que monitorear, tiene que saber cuánto dio en comparación a el año pasado y antepasado. El pastor Chapo, cuando fue nuestro 5º año aniversario, él me pidió el récord de todas las puertas que hemos tocado, todas las almas salvas que hemos tenido, todo el récord de finanzas por los últimos 5 años. Y gracias a Dios le pude entregar eso en sus manos. Y lo que él quería saber es, vamos a ver, tú me entregaste un plan de 5 años, vamos a ver cómo andas. Y nomás llegué a ver, es el que está encargado del Ministerio de Ganar Almas. Hermano, necesito saber cuántas personas han sido salvas, cuántas puertas se han tocado, necesito saber cuántas colonias, porque el pastor va a venir a preguntar hasta las cosas más abstractas. El pastor va a preguntar, no nomás es cuántas puertas, es cuántas colonias hay en Hermosillo. Y si yo le digo al pastor, no sé, se me va a caer viendo como, estás pastoreando en esta ciudad, no sabes cuántas colonias. O sea, sí me explico, no. Entonces yo dije, no, quiero tener todo, hasta fabricar información si tengo. Pero estaba, nomás para decirles, cuando él estaba allá, llegamos a un monumento y me dice, fíjate que el general tal y tal fue de tal revolución, y yo lo estaba viendo, yo ni sabía, yo estoy ahí. Entonces, sí, le dije, pues sí, si tú dices. O sea, él tenía información de esa ciudad que yo no tenía. Era algo, ¿verdad?, increíble así. Pero bueno, pero tengan este récord, ¿verdad?, tengan estos protocolos, repasen mensualmente cuánto entró, cómo está la salud de las finanzas. Debes de saber cuándo involucrar a los diáconos u otros hermanos espirituales para hacer ciertos gastos. Hay como unos 5 o 6 hermanos ahorita de la iglesia que
la otra vez los invité a la iglesia, tuvimos una junta y los llevé a caminar la iglesia. Les dije, hermanos, quiero que vean, porque en las siguientes semanas voy a estar mencionando mucho de estas necesidades. Lo que yo quiero hacer es, si alguien cuestiona el por qué, los voy a mandar con ustedes, para que no vengan conmigo. Y así ustedes comprendan bien, ¿verdad?, dónde se va a estar yendo. No tengo problema con eso. O sea, el actualizar hermanos fieles que sepan orar, eso yo pienso que es buena idea, es sabio. Para que sepan cómo orar, y si alguien tiene cuestión que vaya con ellos, está bien, gloria a Dios, ahí está. Que nomás restringir información por temor de rendir cuentas. Entonces, ya después del crecimiento de la iglesia, hermanos, van a tener que usar, obviamente, ya luego un personal que sea nomás de finanzas. Por ejemplo, aquí hay como 5 secretarios de finanzas, hay como un tesorero en general, pero hay un montón de gente. Tiene un departamento la iglesia aquí nomás de finanzas. Yo nomás subo arriba y me pongo nervioso. Ahí está todo sucediendo. Y obviamente la mayor parte de nosotros no estamos operando a ese nivel. No necesitamos. Pero tarde o temprano no va a poder usted hacerlo todo. Va a tener que asignar a alguien que lo haga. Y esa persona es muy clave porque tiene que ser muy espiritual, tiene que estar seguro que no va a hacer las cosas incorrectamente. Y es ahí donde usted semanalmente tiene que estar bien involucrado en las finanzas de la iglesia. Entonces, rápidamente, tengo unos 5 minutos. Déjales, termino con esto. Número 4, comunicando a la iglesia. ¿Cómo comunicar a la iglesia el asunto aquí de finanzas? Entonces, primero, tiene que conocer lo siguiente. El tema del dinero hace a todos muy incómodos. Todos. Gente me pregunta, ¿cómo predicas acerca del dinero? Es muy fácil. Lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer. Entonces, pero sí es un tema muy incómodo. Cuando yo voy a predicar incluso de finanzas, la asistencia de la iglesia disminuye. Y ahí se da cuenta uno de los ídolos de nuestra generación. Entonces, uno tiene que saber esto va a pasar. Yo de todas maneras predico sobre dar y siempre crece nuestras finanzas en ese tiempo que estoy predicando de dar. Y eso es bien curioso. ¿Por qué? Se van los ladrones o los idólatras a las finanzas, se van porque no quieren escuchar, no quieren estar bajo convicción. Pero a unos que sí se quedan, ellos comienzan a aún dar más. Por eso es bien importante que sí demos, pero se debe de saber, el tema del dinero siempre incomoda a gente, siempre. Hasta uno se pone un poco tenso cuando va a predicar sobre el dinero porque dice, es que la gente piensa que cuando los sugieres recogen el dinero, así lo hacemos nosotros los pastores. Aquí échalo todo. Y es lo que piensan. Échalo aquí todo, ¿verdad? Échalo. Ahí está mi carro, pon todo en el carro. Y ellos se están imaginando esto, ¿verdad? Se están imaginando que diezmen para nosotros ir a Hawái, como está diciendo, ¿verdad? No funciona así las cosas. Bueno, segundo, es necesario predicar sobre la mayordomía. Prediquen cada año. Cada año. Cada año prediquen del dar. Amén. Yo decido hacer todo un mes donde yo predico cada mensaje es del dar. Entonces, regularmente lo hacemos en marzo. Enero no es un buen mes para nosotros. Pienso que también para ninguna iglesia es un buen mes porque están saliendo de Navidad. Diciembre definitivamente no es un buen mes para que se predique sobre el dar. Febrero ya más o menos, ya para marzo ya la gente está normal hasta entrar el verano. Entonces marzo para mí es el mejor momento de predicar sobre el dar, y es cuando todo el mes estoy predicando sobre el dar, que es diezmo, que es ofrendas, misiones también cuando estamos en el mes de octubre. Este año pasado, como por COVID, todos saben el suelo, dije yo voy a predicar todo un mes, lo que era domingo en la mañana, domingo en la noche y miércoles era todo dar a misiones. Dar, estaba predicando. Gracias a Dios otra vez se volvió a restablecer lo que estamos haciendo para misiones. Entonces siempre prediquen sobre mayordomía. Tercero, es importante que la iglesia sepa que existe un registro de todos los gastos. Siempre comunica. Y estamos hablando de esto, comuníquelo a la iglesia. Hermanos, gracias a Dios se dio tanto, gastamos tanto, estamos en la construcción y se dio tanto. Entonces, siempre esté comunicando. Es bueno que la gente sepa, que estén al tanto de cómo se está gastando el dinero. Cuarto, es importante que la iglesia... quinto, es importante que los miembros sepan que si tienen preguntas, las pueden hacer. Hágalos cómodos.
no debe de usted ponerse todo nervioso sobre el tema del... Porque si usted se pone nervioso, ellos se van a poner más nerviosos. Entonces, si alguien viene y dice, oye, pastor, y esto el otro, está bien. ¿Sabe qué, hermano? ¿Por qué no me ve mañana a la 1? Con mucho gusto nos sentamos. Pero tiene que estar bien. Si se ve mal, algo está mal. Amén. Cuando yo y el hermano Bordel estamos saliendo de la iglesia aquí, el pastor Parada, hace como 4 años, yo le iba a volar al pastor Bordel. Ya por su edad le dije, pastor, mira, usted va a volar de LAX, yo me voy a ir manejando, yo lo encuentro allá porque me iban a regalar un montón de cosas, así que me vine, la ven y la llenamos. Dice, no, yo me voy contigo, va a ser divertido. Bueno, le dije, va a ser toda la noche. Vamos saliendo de Long Beach a las 7, 8 de la noche. Ahí vamos manejando. Literalmente así como yo prediqué, como los dos así vamos en traje toda la noche. Llegamos al servicio de la mañana y así en traje, así entramos. Wow. Todos apestosos, pero así llegamos. Pero cuando estábamos llegando a Phoenix, él estaba bien dormido y me para la policía. Esto está bien chistoso. Le digo, hermano Bordel, nos está parando la policía. Y él se despierta y me dice, actúa normal, actúa normal. yo lo estaba viendo y dije, pero ¿cómo que actúa normal? Pues, ¿qué traes? Le dije, dice, act normal, me dice, just act normal. Yo, pues sí, le dije, pues soy Luis Montaño, voy a estar como Luis Montaño. Ya llega el oficial y ya nos dejó ir, pero pudimos manejando. Le dije, oye, le dije yo, pero ¿cómo? ¿Por qué me estás diciendo que no sé? Dices que estaba soñando y que me desperté y acá me comencé a decir, cómo me estaba viendo todo el camino de ese momento. Entonces, hermano, actúe normal. A eso le estoy diciendo. Si alguien le pregunta algo, normal, tranquilo, todo va a estar bien. Especialmente si tiene registros y todo, no hay por qué preocuparse. Es muy normal. Así que usted tenga confianza en el Señor. Están todas las cosas bien, así que no hay nada que temer. Simplemente hay alguien que a lo mejor tiene el potencial de darle mucho dinero. Entonces, no lo arruine poniéndose la carne y todo nervioso. Todo bien, va a estar todo bien. Último, y con esto terminamos, es importante que la congregación sepa las necesidades de la iglesia. No van a saber cómo dar si no saben qué se necesita. Entonces siempre comunica a la iglesia, hermanos, necesitamos eso, necesitamos puertas, necesitamos esto, y gracias a Dios esto pasó, lo otro, siempre esté comunicando. Una iglesia que esté emocionada por las cosas del Señor no va a tener ningún problema ver sus diezmos y sus ofrendas en toda la iglesia. Así es. Van a estar bien felices. Y cada vez que alguien es salvo, pues, y gracias a Dios que mira pintando las guarderías, mira nomás, y mira cómo se están usando y la gente se inspira. Entonces siempre esté comunicando estas cosas. Bueno, hermanos, se nos acabó el tiempo. Vamos a orar y nos despedimos. Señor, gracias por este tiempo que nos has dado para estar juntos. Por favor, Señor, bendice el resto de la conferencia. Habla a nuestras vidas, a nuestros corazones. Queremos ser mejor a lo que tú nos has llamado a hacer. Y confiamos en el poder de la predicación de tu palabra y haz tu obra, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Cristo. Amén. Gracias, hermanos. Estamos